Bien, bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre las propiedades ecológicas, propiedades ambientales, es decir, son propiedades que se relacionan con el impacto que tiene eh, el material al medio ambiente. Cuando yo hablo del impacto del material, no solo me refiero al componente ya hecho del material, sino el impacto que tiene desde el proceso de extracción, de producción, de fabricación, en el momento obviamente del uso y también en el momento que eso se convierte, que termina su vida útil, es decir, que se convierte en un producto que ya no sirve, puede ser basura, etcétera. Entonces, en función de eso, pues hay unas propiedades ecológicas que, si bien no son tenidas en cuenta en la gran mayoría de los diseños mecánicos, generalmente nosotros no, por ejemplo, para el diseño de una tubería o algo para la selección de un material de una tubería, generalmente no tenemos en cuenta estas propiedades ecológicas. Sí, realmente se están empezando a tener en cuenta en otros diseños y seguramente con el tiempo también va a ser tenidas en cuenta en la gran mayoría de los diseños. Entonces, las propiedades ecológicas, lo primero que tenemos que entender es cómo se obtienen los materiales y entonces aparece un primer concepto que es son los procesos primarios y los procesos secundarios. Eh, un proceso primario es un proceso en el cual se obtiene el material desde una extracción directa desde la tierra. Es decir, por ejemplo, yo estoy extrayendo cobre y ese cobre yo lo extraigo de una mina. ¿M? O, por ejemplo, el polímero que ustedes utilizan en su esfero, si ese polímero viene directamente del proceso de extracción de petróleo, después se refinó, después a la petroquímica y se obtuvo el polímero, etcétera. Entonces, eso es un proceso primario. En otras palabras, cuando yo hablo de un proceso primario, estoy hablando de un proceso que viene directamente, ese material viene directamente desde los yacimientos en la tierra. Aquí vemos, por ejemplo, este proceso primario del cobre, donde pues por aquí habrá todo el proceso de extracción, aquí ya tenemos el mineral y fíjese todos los procesos que hay allí, ese mineral lo van moliendo, lo pasan a polvo, le hacen, lo separan por unos medios eh, eh, físicos por flotación, de ahí lo concentran y de ahí, fíjense que se lo llevan en un barquito eh, a otro lugar. Yo les había hablado de esto de la ruta de producción de los materiales. Muchas veces, o muchos materiales que nosotros utilizamos se extraen como materia prima, como commodity se llama, en un lugar del mundo y se procesa, se refina en otro. Entonces, por ejemplo, en Chile es uno de los países que tiene mayor extracción de cobre en el mundo, pero ese cobre que sale por ahí, no sé el dato específico, pero por ahí estarán procesando ellos a cobre como tal, por ahí el 20%. El resto, el 80%, se lo llevan a otros países. Alemania es un país que procesa mucho cobre y entonces allá les lleva este mineral y lo procesan. Entonces fíjense que esto sería el cobre que viene directamente de acá, es decir, el cobre que están produciendo en Chile es un cobre que se produce con un proceso de extracción primaria. Y obviamente este proceso de extracción primaria, fíjense que tiene todos estos diferentes subprocesos o etapas, con lo que lo hace, digamos, con mayor impacto al medio ambiente, claro, porque pues fíjese que yo tengo que hacer toda la parte de extracción minera. Una vez, fíjese que aquí hay otro diagrama y mire que este diagrama, eh, o sea, esto que termino aquí, básicamente, por acá, es lo que empezamos acá. Y entonces fíjese que a partir de ese mineral, entonces aquí ya le hacen unos procesos hidrometalúrgicos, electrometalúrgicos para obtener un cobre, estos se llaman unos catos de cobre, o sea, cobre esto, y aquí se lo llevan para otro lado para hacer la tubería y lo que se quiera, los alambres. Esto sería todo el proceso de extracción primaria, ¿sí? Fíjese que este está resumido, ya dijimos, desde la mina,
Pero si yo en lugar de aquí hacer el tubo con cobre que viene de la mina, sino con cobre que es de reciclado, es decir, ese tubo se terminó su vida útil y de ahí yo lo mandé a una planta de reciclaje. Entonces, digamos que por aquí, fíjese que aquí viene una entrada de este mineral, pero por aquí también podría tener otra entrada de, del cobre reciclado, claro, tendría un proceso previo. Entonces, todos los procesos que hacen reciclado de materiales se llaman procesos secundarios. Entonces, vamos a tener dos procesos en realidad, un proceso de extracción primaria, que es desde la mina, y un proceso de producción secundaria, que ese proceso de producción es cuando yo utilizo los materiales reciclados. Entonces, imagínense si yo tengo un tubo por acá, que ya cumplió mi vida útil y lo voy a reciclar, fíjese que yo me devuelvo y entraría más o menos en este proceso. En otras palabras, me he evitado todo esto, ¿sí? Todo este proceso de extracción y de producción que es del mineral. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo ya es una basura de cobre como metal, mientras que aquí tengo mineral. Y entonces, al evitarme todo esto, entonces obviamente me voy a evitar todo el impacto al ambiente que me origina todo esto. Claro que sí, que ese cobre que yo reciclo, pues obviamente en algún momento salió de aquí, claro, sí, pero por lo menos me estoy evitando todo eso. Y por eso es la importancia de los procesos de reciclaje que vamos a hablar más tarde. Entonces, en otras palabras, un proceso de producción primaria es aquel que coge el mineral, digamos, la materia prima desde la tierra, desde el yacimiento, y los procesos de producción secundaria son aquellos que cogen las basuras y en función de eso obtienen el material. Bien, cuando yo tengo basura, tengo la posibilidad de hacer unas rutas. Es decir, yo cuando mi material se me ha acabado, su vida útil, entonces yo tengo posibilidad de darle 6 rutas diferentes. Nosotros siempre hemos hablado de reciclaje y todo eso, pero sin embargo no sabemos de pronto muy a ciencia cierta qué es eso. Entonces, cuando finaliza su vida útil, ese material de ese componente puede coger cualquiera de estas rutas. Una ruta que es el reuso. Entonces, ¿el reuso qué es? Pues, por ejemplo, estas llantas terminaron su vida útil como llantas y ahora yo los estoy utilizando para otra cosa. Es decir, la estoy reusando. Fíjese que con esto estoy haciendo una pared. Fíjese que cuando yo hablo de reuso, lo que estoy hablando es que le estoy dando a ese componente un fin completamente diferente del que fue diseñado. Y esto yo lo estoy haciendo porque obviamente este ya no me sirve para el fin que fue diseñado. Sin embargo, en reuso también entrarían, por ejemplo, toda la exportación de equipos de segunda mano, por ejemplo, que los computadores de Estados Unidos, de Alemania, de Europa, que ya la gente no utiliza, de pronto llegan acá y nos sirven porque pues, nosotros no estamos tan avanzados, ¿sí? O máquinas o equipos, inclusive muchas veces algunas empresas compran máquinas ya que otras empresas en el primer mundo están dejando a un precio muy económico. Entonces eso también hace parte del reuso. Otra forma es la reingeniería. ¿La reingeniería qué es? Bueno, voy a explicar primero el reciclaje para poder entender la reingeniería. ¿El reciclaje qué es? ¿Sí? Procesamiento del material en su cadena de producción primaria. Cuando yo hablo de cadena de producción, lo que estoy diciendo es que si yo estoy haciendo cobre, la cadena de producción del cobre, entonces ese desecho lo llevo a la cadena de producción del cobre. En otras palabras, la basura que yo tengo la voy a utilizar para hacer un material con las mismas características, propiedades, y ya hemos visto, es decir, que tiene las mismas o propiedades térmicas, químicas, mecánicas, etcétera, muy similares a la de la basura. Entonces, fíjese, yo con este cobre puedo hacer cables. Eso es lo que se llama reciclado. En otras palabras, el material de desecho lo utilizo para hacer un componente con las mismas propiedades del material de desecho.
Y aparece esta idea de reingeniería que es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque yo el material de desecho ya no lo voy a utilizar para hacer lo mismo que estaba haciendo antes, sino para hacer otra cosa completamente diferente. Y en general esa cosa completamente diferente o ese producto completamente diferente tienes unas propiedades menores del material inicial. Es decir, por ejemplo, con este cobre, fíjese que yo, aquí está siendo reciclable. Si lo hiciera reuso, entonces ahora de pronto yo, ¿qué? Reingeniería, yo podía hacerlo o lo podría hacer en una cadena de producción para de pronto hacer, qué sé yo, alguna cosita, algún, alguna estatuilla, que si bien estoy utilizando el cobre, fíjese que las propiedades de esa estatuilla no van a ser las mismas que requiera acá. Entonces eso es lo que yo llamo reingeniería. En otras palabras, sí se aprovecha el material, pero el material final va a ser con propiedades menores. Y en reingeniería hay un proceso de manufactura, mientras que en reuso no. En reuso simplemente cojo, lo pongo y ya. En reingeniería sí hay un proceso, es decir, por ejemplo, yo cojo todos los plásticos, las bolsas y todo, y entonces mediante un proceso yo hago madera plástica. Que fíjese que esta madera tiene unas propiedades mecánicas, etcétera, sí, interesante, pero el material de partida, recuerden que los polímeros yo los clasifico por números 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces, quizás para algunos polímeros el proceso de, de selección en el momento de su reciclaje es muy difícil. Es decir, usted tiene bolsas de número 1, de 3, de 5, bueno, ¿sí? Y entonces usted no podría ponerlas todas si tengo el número 1 para obtener el número 1 porque usted no sabe. Entonces, ¿qué lo hago? Punto y hago entonces esto como reingeniería, que sería otro material completamente diferente, pero no tiene las mismas propiedades. ¿Listo? Que es muy diferente al reciclaje. O lo llevo a quema, ¿sí? Entonces, hay algunos materiales que tienen una, digamos, una eh, capacidad calorífica o una energía allí guardada que en el momento de la combustión, ellos son energéticamente, dan mucha energía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las llantas, al quemar pues el caucho de esas llantas, entonces eso me hace generar mucha energía. ¿Dónde lo utilizo? Por ejemplo, en países que tienen estaciones, entonces en el invierno ellos necesitan mucha energía para calentar agua y esa agua la llevan a las paredes de los edificios de las casas para que permanezcan calientes. Entonces, lo que hacen es que tienen estaciones centrales donde van quemando alguna cosa. Entonces, por ejemplo, han diseñado hornos para quemar llantas porque pues la llanta, digamos que es un desecho que tenemos mucho problema porque pues con la llanta que se hace, eso es un material compuesto, entonces, ¿qué se hace? Entonces, por ejemplo, aprovechan ese calor que tiene esta basura y la van quemando. Si ustedes, no sé si hayan escuchado noticias, pero ahorita en Europa, Suiza le compra basura em, a todos los otros países europeos porque ellos han desarrollado muchos procesos, entre ellos de combustión, para generar, por ejemplo, energía. Entonces, dentro de la finalidad de vía útil, entonces reuso, reciclar, reingeniería, combustión. Está el down cycle, ¿sí? El down cycle es muy parecido al de reingeniería. Realmente, pues, a pesar de que hay pequeñas diferencias, yo ahorita no voy a entrar a explicarlas, porque igual esta hace lo mismo, son incorporación de nuevos productos, pero finalmente generalmente el reprocesamiento en este tiene mayor energía realmente. Está la combustión y está la deposición, que simplemente es lo que hacemos casi aquí todos en Colombia, que vamos y la basura la tapamos de tierra y ya. Entonces, fíjese que esas serían como las 6 rutas, 2, 3, 4, 5, 6 del material una vez el componente finaliza su vida útil.
Y aquí fíjese el impacto ambiental. Entonces, fíjese que el reuso es el que menor impacto ambiental tiene. Cuando yo hablo de impacto ambiental, ¿de qué hablo? También tengo que tener claro, porque de pronto hablamos mucho de impacto ambiental y no lo sabemos. El impacto ambiental, ¿en qué se basa? En unas propiedades que vamos a ver más adelante. Es decir, por ejemplo, cuánta energía yo utilizo para hacerlo o para reciclarlo. Por ejemplo, cuando se degrada, cómo va a ser su contaminación ambiental, eh, cuánta carbono, CO2 estoy produciendo en el momento de producción, cuánta agua necesité, ¿sí? Entonces, esto todo es impacto ambiental, ahorita lo voy a explicar mucho más específicamente. Entonces, en reuso, fíjese que el impacto ambiental es lo más bajo, claro, porque yo tengo, por ejemplo, estas llantas, simplemente las coloqué ahí, fíjese que yo no tuve que entrarlas a un proceso nuevo de fabricación, no gasté energía, digamos que el gasto asociado aquí es únicamente el de transporte, el de recolección y llevar allá, que eso tendría que hacerlo con todos los materiales, entonces es igual para todos. Y aquí simplemente lo reduce y lo tengo. Entonces, por eso el reuso es de los impactos ambientales más bajos. Después va la reingeniería, ¿sí? El reciclaje, el downcycle, todos estos requieren procesamiento y entonces fíjese que va creciendo el impacto ambiental, es decir, aquí voy a utilizar más energía, claro, porque como estos tres requieren de un proceso de producción, entonces tengo que meterlo en una fábrica, a un proceso, a hornos, qué sé yo, y entonces aquí voy a requerir energía. La combustión, pues obviamente es uno de los que tiene mayor impacto ambiental debido a que cuando usted quema algo, pues obviamente está produciendo CO2 y entonces desde allí tengo un alto impacto ambiental. Recuerden que el CO2 pues es el que está haciendo el calentamiento global del planeta y entonces entre más CO2 produzca, digamos, estoy contribuyendo a ese calentamiento global de una forma más fuerte. Y la deposición es el mayor, o sea, fíjese que este es el que básicamente tenemos aquí en Colombia y es el proceso o la ruta de desecho con mayor impacto ambiental por una razón. Cuando yo entierro esto, ¿sí? Esto se va a empezar a descomponer. ¿M? Y entonces al empezar a descomponerse, entonces hace una cosa que se llama lixiviados, es decir, el agua cuando ustedes tienen basura y la ponen en, un, en una caneca, si es una basura orgánica, después de un tiempo, fíjese que eso tiene un agua, ¿cierto? Eso es lo que se llama lixiviado, es decir, son las aguas que han lavado toda esta basura. Esas aguas van a penetrar en la tierra y seguramente van a afectar todo lo que hay ahí alrededor, pero también pueden caer a fuentes hídricas, a ríos subterráneos y entonces no solo afectan lo que hay por aquí al lado, sino pueden viajar kilómetros. Además, cuando hacemos esta deposición, allí metemos todo, es decir, hay materiales que no son, digamos, no son tan peligrosos para el medio ambiente, pero hay otros que sí. Por ejemplo, usted tira una batería a la basura, eso tiene níquel, eso tiene un poco de materiales, de metales pesados, y todo eso es venenoso para cualquier ser vivo. Entonces, desde ese punto de vista, la deposición es lo mayor. Después, de pronto, si usted no está cuidando este relleno, se va se empieza a ir, empieza a irse la capa protectora y entonces toda esta basura empieza a contaminar. Si usted también ha ido a una deposición, usted siente un mal olor, entonces también tengo contaminación de aire, es decir, allí tengo contaminación de aire, de tierra y de agua. Entonces, por eso es que el impacto ambiental es el más alto. Desafortunadamente es el que más tenemos aquí en Colombia. Realmente aquí en Colombia no tenemos procesos de reciclaje. Ya están iniciando algunos procesos de reciclaje, eh, pues de algunos materiales, pero digamos que es muy poquito. La gran mayoría de las cosas que hacemos es para deposición. Entonces, el impacto ambiental que estamos causando aquí es bastante alto en en todos las ciudades, municipios, etcétera. Bueno, dentro de las rutas de reciclaje
digamos que dependiendo del material, fíjese que aquí estamos viendo básicamente la gran mayoría de los materiales, más o menos ya se saben esos materiales que se van a hacer, lo que le digo, estos son eh, pues proceso. Entonces fíjese que los metales, materia prima en un proceso primario de producción. ¿Qué quiere decir esto? Materia prima en un proceso primario de producción, porque vuelve de lo del proceso primario. Y entonces lo que yo les decía, fíjese, este es un proceso primario de producción, ¿sí ve? Porque viene la mina. Pero entonces ese metal lo voy a incorporar aquí. Y esta compañía o este proceso se llamaría un proceso semi-integrado, ¿sí? Un proceso integrado, es decir, semi-integrado es que admite tanto material que viene de la mina como material que viene del desecho. Entonces, fíjese que el proceso semi-integrado estaría aquí. Entonces, cuando yo digo aquí que los metales es la materia prima en un proceso primario de producción, también se puede ser un proceso secundario. Lo que pasa es que dependiendo del tipo de empresa, entonces hay empresas que solo se dedican a, a reciclar metales, súper bien, pero para usted tener eso, tiene que tener un tonelaje, o sea, una cantidad de material reciclado continua, porque usted no va a montar una empresa de miles de millones de dólares para que, ay, cada mes me salió una tonelada o esperemos 6 meses a que juntemos para poder prender el horno, ¿no? Entonces, por eso muchas veces se adaptan estos procesos primarios de producción, donde sí es continuo, ¿sí? Con los procesos secundarios y entonces es un semi-integrado. Entonces, si yo no tengo chatarra, igual aquí viene, si tengo chatarra, igual la meto. Entonces, por eso dice aquí procesos primarios de producción. Vidrios, la misma, la gran mayoría de los vidrios sirven de materia prima para procesos primarios de producción. Los cerámicos, fíjese que los cerámicos son muy difíciles de reciclar. Mire que aquí cuando yo digo procesos primarios de producción, ¿de qué estoy pensando? ¿En qué ruta estoy pensando? Estoy pensando en reingeniería, en reciclaje, en downcycle. Preferiblemente reciclaje porque pues voy a obtener un producto de un alto valor. Si yo reciclo algo en reciclaje, digamos que el precio va a ser muy alto porque la materia, las propiedades se van a mantener. Mientras que si es reingeniería o downcycle, este producto va a ser de menor valor. ¿Listo? Entonces, fíjese que los metales y vidrios yo puedo reciclarlos en esas tres, pero mire que los cerámicos, por ejemplo, no hay posibilidad de reciclarlos. Es decir, a usted se le partió la losa de la casa y esa vaina no la puede reciclar. Eso, la ruta general es de reuso. ¿Mm? Es decir, la pican y la ponen, por ejemplo, agregados para rellenos, es decir, carreteras, etcétera, ¿sí? Pero los cerámicos, fíjese que podemos tenerlo acá o podemos tenerlo aquí, pero el cerámico no puede hacer ningún proceso de estos ni proceso de combustión. ¿Mm? Los termoplásticos, recuerden que los polímeros termoplásticos termoestables, recuerden que los termoplásticos son aquellos que se reciclan, entonces se recicla la materia prima en diferentes grados de calidad. Cuando yo digo diferentes grados de calidad, ¿a qué me estoy refiriendo? A que se pueda hacer reciclaje, reingeniería o downcycle, ¿sí? Bueno, obviamente también estos se pueden hacer en reuso, es decir, usted tiene una botella y convirtió una matera, ¿no? Pero digamos que la cantidad de materias que usted puede producir en relación a la cantidad de material que hay como desecho es insignificante, ¿no? Bien, el termoestable, recuerden que los termoestables no se pueden reciclar y entonces esta también, igual que los cerámicos, va como un reuso. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, los termoestables, recuerden el caucho, las llantas, es decir, del material compuesto, la parte polimérica, las llantas, entonces las muelen y generalmente es un agregado, un relleno que se utilizan para el asfalto. Pero mire que estamos acá, o sea, yo no puedo hacer ninguno de estos. ¿Listo? Y el elastómero, pues también se hace un reuso, ¿no? Bueno, ahí habíamos dicho.
Cantidad reciclada, fíjese que en metales y en vidrios es alta, en cerámicos es baja, es decir, eh, no tenemos casi reciclaje, aquí en medio, aquí bajo y aquí medio. Bien, esto vamos a mirar esto un poquito más adelante. Bueno, entonces aparecen las propiedades, porque cuando usted dice, no, yo voy a elegir un material que no tenga un impacto o que tenga más bien un bajo impacto ambiental, ¿de dónde ustedes van a definir cuál es su material de bajo impacto ambiental? Entonces aparecen esas propiedades que las hemos llamado propiedades ecológicas. Las llamamos propiedades ecológicas, también depende, de pronto pueden encontrarse como propiedades ambientales, pero aquí yo les he dado el nombre de propiedades ecológicas por no confundirlas con las propiedades químicas, porque recuerden que las propiedades químicas, si ustedes, como vieron en estos días, cuando yo hablo de una propiedad química, realmente me refiero al ambiente, o sea, al medio donde está el componente, y sobre ese medio yo tengo que distinguir qué medio es el que va a resistir. Entonces, si yo llamo a esto propiedades ambientales, puede que haya una confusión allí en el medio, ¿no? Entonces, esto es en relación al impacto. Y entonces, fíjese que dice Void Energy Recycling y fíjese las unidades megajoules por kilogramo. Es decir, aquí esta es la energía que tiene un material almacenada, ¿sí? Y fíjese que como dice coma aquí reciclaje, ¿sí? En reciclaje, es decir, cuando se hace un proceso de reciclaje. ¿Cómo así que la energía que tiene almacenada? Yo tengo aquí este mineral y para ese mineral yo lo convertí en metal. ¿Mm? Entonces, fíjese que esto era, por ejemplo, un sulfuro de cobre, un óxido de cobre, y aquí es cobre metálico. Entonces, para hacer ese proceso de sulfuro de cobre o óxido de cobre y convertirlo en metal, recuerden que ustedes hacían en química uno unas ecuaciones donde decían, más dos electrones, etcétera, y entonces me convertí el Cu más a Cu0. Para lograr todo, para llegar a hacer eso, mire todo el proceso que tienen que hacer ustedes. ¿Sí? Y entonces yo tengo aquí un cobre metálico. Entonces fíjense que este cobre metálico tiene una energía asociada, una energía, digamos, sí, una energía asociada de todo este proceso de fabricación. ¿Mm? En otras palabras, si yo cojo el mineral, tendría que ponerle toda esta energía, si en términos de energía, o sea, en términos de energía, ¿por qué? Porque pues yo tengo que aquí gastar energía mecánica en todo el proceso de Mondlianda, energía mecánica, por allí debía haber una energía química, energía térmica, etcétera. Entonces, toda esa energía yo la sumo y yo podría calcular cuánta energía requiere este señor para convertirse en esto. ¿Mm? Pero si yo tengo entonces algo de reciclaje, yo digo, bueno, este cobre, ¿sí? Ya tiene una energía almacenada porque yo no parto del mineral, sino yo parto de un cobre, claro, que me toca de nuevo, por ejemplo, volverlo por aquí, no hay problema, pero fíjese que toda esta energía que yo había gastado antes está, entre comillas, almacenada en el material. Entonces, eso es lo que yo llamo energía almacenada en reciclaje. Entonces, energía almacenada en reciclaje, y fíjese que es unidad de energía megajoules, o sea, millones de joules sobre kilogramo de material. Entonces, fíjese que aquí esto, volvemos, estos son tablas de cartas de propiedades por el método de Ashby, y aquí tengo semilogarítmica. No, log. Esta es una gráfica logarítmica. Miren aquí, 1, 10, 100, 1000 y 10.000. No es cartesiano, ¿sí? Y aquí lo mismo, 1, 10, 100, 1000, 10.000 y 100.000. Yo utilizo estas gráficas cuando yo tengo muchos datos, una dispersión de grandes muy grande. Entonces, por eso utilizo las gráficas logaritmo. Entonces, fíjese que, por ejemplo, los metales, que los tenemos acá, son aquellos que tienen la mayor energía almacenada. Es decir, si yo lograra coger este metal y reciclarlo, me ahorraría toda esta energía
en el proceso, mientras que si lo cojo de extracción tendría que ponerle toda esta energía, ¿sí? Los cerámicos no técnicos son los que tienen menor energía almacenada, ¿sí? Y ahí podemos ver pues la distribución diferente de esto. Y fíjese que aquí entonces energía almacenada en el proceso de reciclaje y energía almacenada en el proceso primario de producción, es decir, cuando viene de la mina o cuando viene del reciclaje. Entonces, si ustedes ven, mire que este va hasta 1000 y este va hasta 100.000, es decir, casi que son 10 veces más. En otras palabras, en procesos de reciclaje, ¿sí? Yo voy a ahorrar 10 veces más de la energía si lo hago en comparación a un proceso de extracción. Entonces, miremos, por ejemplo, este señor. Entonces, fíjese que este, si yo lo hago desde un proceso de extracción primaria, voy a gastar 10.000 megajoule por kilogramo de material producido. Mientras, si ese mismo material lo obtengo por reciclaje, fíjese que gasto como 800, ¿sí? Entonces, mire toda la energía que yo me he ahorrado en procesos de reciclaje. Ahora bien, ¿por qué es una propiedad ecológica? ¿Sí? Porque si ustedes van a seleccionar un material desde el punto de vista ecológico, les interesaría seleccionar materiales que gasten la menor energía. Entonces, digamos que en mi proceso de selección yo podría seleccionar cualquier metal y me dicen, oiga, venga, pero tiene que ser ecológico. Entonces, fíjese que a mí me gustaría, si pudiera seleccionar este. ¿Por qué? Porque va a ser el metal que va a gastar menos energía, tanto en reciclaje como en extracción primaria. Entonces, para eso se usan estas gráficas. Lo que les digo, ustedes ya hicieron la selección, ya digamos que todos estos cumplieron las propiedades mecánicas, químicas, térmicas, etcétera, y tengo este rango. Y le digo ahora, bueno, selecciónelo según el impacto ambiental, entonces usted se va para acá. ¿Por qué? Porque este es el menor que impacto ambiental causa. ¿Por qué? Porque es el que está gastando menor energía, bien sea que sea de un proceso de producción primario o bien sea que venga desde el reciclaje en comparación, por ejemplo, con este. Bien, vamos a otras dos propiedades que es el CO2 footprint. También la llaman huella de carbono. Yo sé que ustedes han escuchado eso. ¿Qué es la huella de carbono? Cuando nosotros estamos originando o produciendo un material, esa producción la podemos también tener en cuenta no solo en la cantidad de energía que me gasta, sino en los desechos que ellos me gastan. Y entonces todos esos desechos los han llevado, y pues eso sería análisis de ciclo de vida, los han llevado a una cosa que se llama huella de carbono. Y entonces es la cantidad de kilogramos de CO2 por kilogramo de material producido. ¿Sí? Y esto es en reciclaje y esto es en primera producción, lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, volvamos a este señor que es el más fuerte. Entonces, si yo reciclo este señor que es un metal, mire que yo por cada, por cada kilogramo para producir este señor, por cada kilogramo de producción, voy a producir 1000 kilogramos de CO2, ¿sí? O, o o contaminantes, por allá hay una fórmula donde yo puedo transformar todos los contaminantes a CO2, ¿sí? Es decir, CO2 no es solo CO2, sino que aquí están un poco de contaminantes que han medido el impacto y los han llevado allá. ¿Listo? Para efectos prácticos, dejémoslo que son CO2. Entonces, fíjense que este señor, 1 kilogramo me produce 1000 kilogramos, es decir, en otras palabras, por cada kilogramo de producción de estos, tengo 1 tonelada de producción de CO2 en reciclaje. Y si lo miramos en extracción primaria, es decir, desde la mina o desde el yacimiento, fíjese que estamos hablando de 10.000, 20.000, 30.000, por ahí 30.000, o sea, 30 toneladas, 30 toneladas de CO2 por cada kilogramo de producción de esto. Posiblemente aquí está el oro o alguno de ellos. ¿Entendido? Y entonces aquí también podríamos nosotros seleccionar cuál es el material que tenga menor impacto ambiental. Lo mismo que
la vez pasada, si yo solo tengo estos materiales, entonces los que tienen menor impacto ambiental es aquellos que producen menos. Fíjese que inclusive hay materiales que producen muy poco CO2 por kilogramo de material. Entonces mire que los cerámicos técnicos producen apenas 100 gramos, 1 kilogramo son 100 gramos de, de, de CO2 por material, por 1 kilogramo de material producido. ¿Ya? Aquí hay otro, dice fracción de reciclaje en, pues, la cadena de producción y agua utilizada en la producción primaria. ¿Qué es esto de fracción de reciclaje? Generalmente, si nosotros producimos, digamos, 100 kilos o 100 toneladas de un metal, digamos de acero, entonces de esas 100 toneladas, produje 100 toneladas, esas 100 toneladas las transformé en varilla, en tubos, etcétera. Después de cierto tiempo de su vida útil, de esas 100 toneladas que produje, va a regresar a la cadena de producción un porcentaje, ¿sí? Porque todas las 100 no regresan, porque habrá unas que no se pierden, que las echan a la basura, que las llevan al relleno, otras que se corroen, otras que simplemente quedan por allá y se pierden. Entonces, eso es lo que llamamos fracción de reciclaje, es decir, de esas 100 toneladas, ¿cuántas vuelven realmente al proceso de producción? Y fíjese que esto es muy importante, mire que nosotros nunca vamos a tener el 100%. Esto volvemos, es una gráfica logarítmica, entonces tenemos 1, 10, 100. Entonces fíjese que los que mayor tienen, que no son muchos, los que mayor tendrían por aquí, ¿cuánto tienen? Fíjese que estamos por ahí hablando de un 80%. Es decir, de lo que sale de la fábrica, el 80% regresa, el 20% se pierde. Pero mire que son muy, muy, muy poquitos. Cuando nosotros decimos, no, los polímeros, que los polímeros son súper eh, reciclables, etcétera, mire dónde están los polímeros, son estos. Y mire que el polímero que mayor tiene tasa de reciclaje tiene por ahí un 20%. Es decir, de los polímeros que salen de la empresa, únicamente el 20% vuelve a reciclaje. En otras palabras, 80 toneladas se están quedando como basura por ahí, contaminando. ¿Entendido? Entonces, esta también es una, digamos, una propiedad muy importante cuando yo voy a definir el material. Listo, yo voy a hacer esto, pero yo estoy pensando que cuando él termine su vida útil, realmente pueda reciclarse. Entonces, aquí no voy a decir que pueda reciclarse o no, no, porque hay polímeros que se pueden reciclar, sí, pero fíjese que sus tasas de reciclo o su fracción de reciclaje son menos de un 1%. Entonces, aquí yo debería seleccionar un material donde su fracción de reciclaje fuera alta. Entonces, yo me iría por este o por este. ¿Entendido? Fíjese que los metales en sí, en general, los metales son los que tienen mayor tasa de reciclaje. Es decir, mire que este señor está por ahí como en el 8%, pero en comparación a los otros, fíjese que están bastante elevados. ¿Sí? Los cerámicos técnicos también, ojos cerámicos técnicos, y bueno, allí están todos eh, los materiales naturales también tienen tasas de reciclaje bastante altos. Y ahora vamos con esta de uso del agua. Cuando yo estoy haciendo un material, yo utilizo agua, no porque no es porque lo requiere el material como tal. Bueno, sí hay algunos materiales que van a requerir agua en su proceso de producción, pero muchas veces yo necesito enfriar la maquinaria, ¿sí? Entonces, yo tengo un horno y necesito enfriar ese horno, o de ese horno salió una barra de acero y esa barra viene a 700 grados. Yo no voy a esperar 3 días a que esa vaina llegue a 25 grados. Bueno, no tres, pero sino que yo tengo que enfriarla con agua. Entonces, muchos procesos, la gran mayoría de procesos de producción necesitan agua, generalmente para procesos de enfriamiento durante el proceso. Y entonces aquí también hay una relación de agua utilizada, ¿sí? Sobre kilogramos de material producido, parecido al CO2, pero aquí ya no es CO2, sino es agua. Y entonces fíjese también
la gran cantidad de agua que gastan algunos materiales. Por ejemplo, mire este señor de acá. Estos son 100.000, 200, 300. Es decir, este señor, para obtener 1 kilogramo de ese material, gasta 300.000 litros de agua. Imagínense. O sea, entonces el impacto ambiental que este señor causa, pues es altísimo porque son 300.000 litros de agua. Bueno, que de pronto para minimizar esto, yo lo hago un ciclo cerrado y recirculo esa agua. Bueno, sí, chéverísimo, pero igual está gastando eso porque igual mucha esa agua también va a evaporar y yo la necesito. Ahora, eso es en países desarrollados donde hay normas muy grandes, esto del reciclo, pero en la gran mayoría de los países, por ejemplo aquí en Colombia, yo no reciclo esa agua, simplemente la tomo de la tubería en frío y vuelvo y la boto ya contaminada. Entonces, fíjese que este señor respecto al agua utilizada tiene un impacto ambiental grandísimo. Mientras que, por ejemplo, mire que acá él gasta de 10, entonces uno por ahí que serán que 800, 800 mililitros por kilogramo de material hecho. Entonces, fíjense que este señor, el impacto ambiental de este señor es muchísimo más bajo. O sea, de 800 mililitros, menos de 1 litro, a 300.000 litros de agua, pues bueno. Entonces, básicamente esas son las propiedades ecológicas porque recuerden que nosotros tenemos que pensar ya en sostenibilidad. Sostenibilidad básicamente es pensar en que las generaciones futuras también tengan recursos y puedan vivir bien. ¿Sí? Desafortunadamente nosotros no hemos pensado mucho en eso. Nosotros, cuando hablo de nosotros, estamos hablando de las personas de mi edad, de las generaciones anteriores a las de ustedes. Por eso, sin embargo, hay una cosa interesante. Las generaciones de ustedes están gastando mucho más recursos que las de nosotros en términos energéticos, porque eh, por todo esto de los celulares, o sea, como todo ahorita es conectividad, entonces eso requiere recursos energéticos. ¿Y de dónde sale esa energía? ¿Por qué genera impacto ambiental esa energía? Porque para generar esa energía eso viene de una hidroeléctrica o viene de una termoeléctrica. La termoeléctrica es quemar carbón para calentar el agua y esa agua en estado vapor genera electricidad en una turbomáquina, o si es de una hidroeléctrica, entonces yo necesito hacer, digamos que, desplazar un poco de agua. Bueno, ustedes han visto lo de Hidrotagungo, ¿no? Todo el problema ambiental que hay, todo el problema, sí, que una vez lo cerraron, dejaron sin agua al río como 2 horas y se murieron todos los pescados. Entonces son tipos de cosas como esa. Claro que ahorita estamos migrando a energías sostenibles, y pues esa es la idea, ¿no? Como aprovechar todo este tipo de energías. Sin embargo, eso tampoco es que sea la solución. El otro día leía un artículo de todo el problema que viene con los desechos de los paneles solares, porque resulta que eso tiene una cantidad, o sea, eso es polímero, silicio, un poco de cosas que para reciclarlo vale mucho, es decir, vale más el recicle que la producción propia de eso, y entonces se ve que en los próximos 20, 30 años va a haber una basura electrónica allí que nadie la va a querer y qué vamos a hacer con eso, ¿no? Entonces, pues también hay que mirar a ver todo eso. Sin embargo, pues todo, por ejemplo, toda la parte de la energía eólica, pues es mucho más limpia, mareomotriz, etcétera. Entonces, volviendo al tema, todas estas propiedades ecológicas son propiedades de los materiales que nos servirán para hacer diseños desde el punto de vista de ecodiseño, es decir, cómo seleccionamos materiales con el menor impacto ambiental.